Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a nuestra segunda parte, recuperando nuestra fidelidad a Dios. En la primera enseñanza estábamos viendo cómo los hermanos de Jesús no creían en Él. Ellos no tenían fidelidad a Jesús. Ellos estaban en un momento pensando solamente en su reputación, y en algún momento los hermanos de Jesús le estaban diciendo algunos consejos que parecían buenos. Los vamos a ver hoy. Vamos a ver esos consejos que aparentemente eran buenos y que ellos estaban haciéndole a sus hermanos. Dice, sus hermanos le decían, ahí en el capítulo de Juan, capítulo 7, verso 3, sus hermanos le dirigían a él y le decían: ve a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos le estaban proponiendo que fuera a mostrar las maravillas que él hacía que Dios hacía a través de él, pero ellos no se lo hacían para que se diera a notar al mundo Jesús. Ellos lo hacían para que no los vieran, para que no se burlaran de ellos, para que no los criticasen, porque Jesús ya era una persona muy buscada en ese tiempo. Entonces, yo quiero que veamos esta parte. Pero la verdad es que es muy tremendo cuando nosotros, por causa de nuestra reputación, o por causa de lo que somos, o por causa de lo que hacemos, nosotros tratamos en un momento de hacer que el Señor esconder esa fe que tenemos a Él, esa fidelidad que le tenemos a Él. Y no solamente esas cosas que decimos, sino también las cosas que hacemos, que hacen que no mostremos el carácter, la autoridad y la gracia del Señor Jesucristo. Es muy impresionante la palabra del Señor. Yo quiero enseñarte algo que viene en el libro de Juan, ahí en el capítulo 21, cuando el Señor se encuentra con los discípulos nuevamente, y se encuentra en el río de Tiberias, en el mar de Tiberias con los discípulos. Pero sucede algo. En el capítulo 21, verso 2, estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón les dice: voy a pescar. Los otros le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Este milagro que estamos viendo, o esto que está sucediendo ahorita, estamos entendiendo que fue algo que pasó antes. Parece que es una repetición del tiempo en el que el Señor Jesús se encuentra con Pedro en la barca, ahí en el libro de Lucas capítulo 5, se encuentra con los discípulos, y la verdad es que no habían pescado nada, lavaban las redes, y les enseña un milagro poderoso, les hace pescar. Y volvemos a lo mismo, estaban en la misma situación, no habían pescado nada, no tenían nada, pero el Señor vuelve nuevamente a aparecerse en ese lugar. Y lo tremendo es que cuando llegó la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús, y les dijo: ¿tienen algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la mano derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Pedro se da cuenta que ese milagro ya lo había visto. Pedro se da cuenta de que era el Señor el que estaba del otro lado, porque esa situación ya la había vivido y ya la había pasado. Ya se le habían cerrado las puertas, ya no había nada, ya no encontraba nada, pero llegó el momento en el que el Señor Jesús lo fue a buscar nuevamente, y lo fue a buscar en el lugar en donde él sabía que lo podía encontrar. Ya se habían acabado las esperanzas,
ya se había acabado el llamado. Pedro tenía que regresar a hacer lo mismo que sabía hacer para poder tener lo suyo, pero Jesús no lo había llamado para otra cosa. El Señor lo que nos enseña aquí en estas escrituras es su fidelidad, la fidelidad que Dios tiene. La fidelidad que Dios tiene para un pueblo infiel. Dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Estas escrituras y esto que está pasando es por una razón, y esa razón la vamos a encontrar en el libro de Juan, ahí en el capítulo 18, vamos a encontrar la razón por cuál es cuál es el motivo por el cual el Señor había decidido o había venido a buscar nuevamente a Pedro. Había sucedido de que el Señor Jesús fue atrapado y Pedro le había dicho al Señor, no, yo no te negaré. Y le dice el Señor a Pedro, dice, no habrá cantado el gallo 3 veces, no habrá cantado el gallo cuando tú ya me hayas negado 3 veces. Y sucedió. El Señor sabía que Pedro iba a cometer un error. El Señor sabía que Pedro en la prueba de su fidelidad iba a fallar, pero Dios no iba a fallar. Jesucristo no iba a fallar. Y viene y se lo encuentra en un lugar en donde Él lo encontró la primera vez. Cuando nuestra fidelidad al Señor es puesta a prueba y nosotros cometemos un error, el Señor nos irá a buscar del lugar de donde nos sacó. Por eso mucha gente que conoce al Señor en la primera equivocación se regresa nuevamente de donde fue tomada, y muchas veces el Señor ahí va por ellos a través de sus siervos, ahí va por ellos a través de la gente que le conoce, a través de cristianos que hace que cerquen a esas personas de tal manera que los lazos de amor se extienden y lo atraen nuevamente al Señor. Pero nosotros tenemos que recuperar la fidelidad a Cristo. La fidelidad de Cristo está para nosotros, Él es fiel. Pero nosotros en algún momento, cuando está expuesta nuestra reputación o están expuestos nuestros intereses, sin darnos cuenta, perdemos la fidelidad a Dios. Dejamos de serles fieles al Señor. Hay muchos ejemplos. Por decir así, una persona que está orando por prosperidad y Dios le da un negocio próspero. Ese hombre le da un negocio próspero, una persona, Dios le da un negocio próspero, y de repente llega el momento en el que esas mismas personas le dicen al Señor, Señor, tú me diste el negocio próspero, ahora lo tengo que cuidar, aún los domingos, y no se reúnen, no van a sus células porque tienen que cuidar lo que Dios les dio, pero realmente lo que está pasando es que están dejando la fidelidad al Señor para tenerle fidelidad a la bendición. Es muy diferente serle fiel a Dios que serle fiel a la bendición. La fidelidad siempre la tendremos que tener al Señor, porque la bendición es una añadidura. Y dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros nos fijamos o tenemos una idea de la fidelidad del Señor, nosotros sabemos que Dios estará proveyendo, Dios estará bendiciendo, el Señor nos estará entregando prosperidad, libertad, sanidad, pero también tenemos que tener claro que no debemos nosotros cambiar la fidelidad a Dios por la fidelidad a las cosas o a lo que Dios nos está entregando. Es un tiempo en donde Dios estará bendiciendo, en donde Dios se estará glorificando, en donde Dios nos estará entregando muchas cosas, pero tenemos que cuidar nuestra fidelidad al Señor. Muchas veces nosotros somos fieles a otras cosas antes que al Señor, y tenemos que entender eso. Dice la Escritura que una ocasión el Señor Jesús viene a Pedro y Pedro se encuentra en un dilema, y el Señor le dice, en el dilema que nos encontramos, tengo que negarte, Señor, porque la gente me está presionando. No dejes que nadie te presione para que tú dejes de serle fiel al Señor. No permitamos que nadie presione nuestras vidas para dejar esa fidelidad al Señor, porque si dejamos esa fidelidad al Señor, después nosotros estaremos como Pedro, pensando que no hay respuesta y regresando nuevamente de donde el Señor ya nos había tomado,
Cuando el Señor va y busca a Pedro, con lo primero que se encuentra es que Pedro estaba ahí, en el lugar en donde el Señor lo había sacado, pero ahora viene un tiempo diferente, en donde el Señor le dice: a ver, Pedro, ven, saca los peces, ven y come. En esas escrituras de Juan capítulo 21, vemos como cuando ellos llegan con los peces, el Señor ya tenía uno asándolo, y dice: traigan de lo que pescaron para que coman. Cuando traen de lo que pescaron para que coman, el Señor está explicando y está platicando con Pedro, y se lo lleva aparte, y le dice: a ver, ven, Pedro, y le pregunta algo. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor. Le dice: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, apacienta mis corderos. Cuando le pregunta la tercera vez, Pedro se entristece. Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. En ese tú lo sabes todo le estaba diciendo Pedro muchas cosas. Le estaba diciendo Pedro: sabes que abandoné la fidelidad a ti, pero sin embargo mi corazón está contigo. Yo quiero que tú, que estás viendo estos estudios, sepas que no importa si en algún momento tú has dejado la fidelidad a Cristo, en un momento tú por alguna circunstancia te hayas alejado del Señor, por reputación o por cuidar una manera de pensar o por ser una persona que de repente la emoción te ganó o de repente caíste en un error. Yo quiero que sepas que el Señor ha sido fiel y seguirá siendo fiel en tu vida, esperándote para amarte y para bendecirte todos los días de tu vida. Pero tienes que entender algo, que el Señor viene y te pregunta: ¿me amas? Y tenemos que nosotros responderle al Señor. Nosotros tenemos que responderle correctamente al Señor, sabiendo que como todo ser humano nos equivocamos, que como todo ser humano comete errores, pero la verdad es que hay un Dios fiel que está esperando darnos esa oportunidad para que nosotros salgamos adelante, para que nosotros seamos personas que están caminando en los beneficios y en la bendición del Señor. Yo quiero decirte en esta hora que nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios, que saben que aunque en un momento la fidelidad nuestra para con Dios ha sido sacudida, ha sido tambaleada, nuestro amor nunca será derrotado. Y cuando nosotros amamos al Señor, esa fidelidad vuelve a venir a nuestra vida y nosotros podemos honrar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo que tenemos nosotros que aprender a buscar completamente al Señor. Sus hermanos de Jesús un día le dijeron: vete para Jerusalén, vete a la fiesta de los tabernáculos, porque no querían que los vieran con él, porque estarían ellos siendo personas criticadas, juzgadas y a lo mejor cuestionadas o desechadas en algún momento. Pero el Señor Jesús, de una manera sabia, Él les contesta que no era su tiempo y que el tiempo de ellos estaba presto en cualquier momento, pero Él sabía los tiempos que Él tenía que vivir. Entonces, el Señor Jesús es alguien que entiende que nuestros intereses, entiende que nuestros deseos, entiende que las cosas que hay en nosotros en algún momento nos han hecho perder la fidelidad a Él, pero también sabe que Él anhela con su corazón que nosotros volvamos a confiar y a ser fieles al Señor, porque es muy básico esto, porque muchas veces la gente regresa a donde fue sacada por cuestión de la fidelidad. Se sienten tan acusados, tan señalados, tan lastimados, que la verdad dejan de venir al Señor, y la verdad es que dejan de ser esos hijos de Dios que Dios ha llamado para alguna circunstancia. Quiero decirte que nosotros como hijos de Dios, tú y yo que somos cristianos, las personas que se han equivocado, ¿sí?, tienen la oportunidad de arrepentirse y venir al conocimiento del Señor. Pero tú y yo tenemos una labor: ver con los ojos de amor que Dios ve, ver con los ojos de misericordia que el Señor ve, y nunca juzgar
criticar, señalar o acusar o condenar a alguna persona que por alguna circunstancia haya sido infiel, porque la verdad es que nosotros tenemos que aprender a bendecir y hacer que las personas que nos rodean se sientan bendecidos de parte de Dios y se sientan cuidados de parte de Dios y se sientan llenos de parte del Señor, de tal manera que si han puesto en peligro su fidelidad al Señor, en otro momento ellos puedan entender que esa fidelidad al Señor tiene que regresar, porque Dios viene a buscarlos, Dios viene a decirles y a preguntarles: ¿me amas? Si tú has tenido una situación difícil y tú has estado en esta situación de que te sientes tan infiel al Señor, de que has antepuesto tus beneficios, has antepuesto tu reputación antes que glorificar y ser fiel al Señor, este es el momento de decirle: Dios, gracias, porque tú me perdonas, porque tú eres misericordioso y porque permites que yo vuelva a ti. Hay muchas personas, que por un error se han alejado del Señor, se han dejado de su mano y se han regresado al lugar de donde Dios los había sacado. Y yo te digo, hasta allá va a buscarte el Señor y a preguntarte: ¿me amas? Ese es el punto, ese es a donde yo quiero llegar. La fidelidad de Dios es para ti, en el nombre de Jesús. Nos vemos en el siguiente estudio. Dios te bendice. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.